Cuando son las 8:08 de la mañana, estamos de nuevo con ustedes en su programa Consultorio Médico. Les saluda el doctor Gustavo Edgardo Aguilera, médico pediatra, quien lunes, miércoles y viernes les trae la mejor información y a los mejores especialistas para que usted pueda consultar e informarse sobre los temas de salud que a usted más le interesan. Hoy estamos con el doctor Mario Roberto Sánchez, él es radio-oncólogo. Él trabaja en Famicentro Médico, en el Centro Oncológico Hondureño y también en el Hospital General San Felipe. Nos va a hablar del cáncer de tiroides. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas llamando al 9693-5261 o al 3249-4468 o enviar mensajitos por WhatsApp al 9829-0228. 9829-0228. Y dicho esto, pues le damos la bienvenida y la palabra al doctor Mario Roberto Sánchez. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Aguilera. Buenos días a todo el público televidente de este tan visto programa del Consultorio Médico. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y poder platicar unos minutos sobre un tema interesante. Particularmente que esta mañana queremos dedicarla a hablar sobre un tema muy importante, que es el cáncer de tiroides. Pero primero, ¿qué es la tiroides? La tiroides es una glándula muy importante en el cuerpo, es pequeñita, unos 20 gramos tal vez. La tenemos ubicada en la región del cuello, en la parte anterior. Tiene dos lóbulos, ¿verdad? Parece como una mariposa realmente, ¿verdad? Unida por un istmo. Y la función que tiene nos ayuda en varios aspectos metabólicos, pero muy importantemente nos ayuda a el metabolismo a nivel celular. Las hormonas que producen nos ayudan a que todas las cosas de energía logren entrar adecuadamente y sean utilizadas apropiadamente por las células. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando la glándula tiroides funciona bien, nadie se da cuenta ni que existe. Ni cuenta nos damos y la glándula funciona de maravillas. Pero cuando empieza a tener problemas, empieza a funcionar o en exceso, empieza a producir exceso de hormonas, se llama hipertiroidismo, ya vamos a tener algunas alteraciones o en algunas otras cosas. Pasa al revés, deja de funcionar normalmente, disminuye su función y vamos a tener un trastorno que se llama hipotiroidismo, en el cual vamos a tener otras manifestaciones. Pero bien, eso es tema para los endocrinólogos. Ahí vamos a ver. Otro momento alguien más va a hablar sobre esos trastornos funcionales de la tiroides. A veces podemos tener algunas alteraciones inflamatorias, lo que es la tiroiditis, o sea, se inflama la glándula tiroides por algunos aspectos casi siempre de tipo infeccioso, a veces de tipo autoinmune, y esos trastornos van a condicionar que la glándula cambie su estructura y pueda tener algún funcionamiento anormal, pero esto es benigno. En otras condiciones, cuando no le damos los elementos necesarios para que la glándula tiroides funcione adecuadamente, particularmente un elemento crucial es el yodo. El yodo es importantísimo en la dieta de todos nosotros, ¿va? Si nosotros no recibimos suficiente yodo en la dieta, la glándula va a empezar a acumular material que no puede enviar al resto del cuerpo y entonces la glándula va a crecer anormalmente y tenemos de repente gente que tiene la porción del cuello anterior muy aumentada de tamaño en una forma indolora, blandita, y a esto le llamamos particularmente lo que es un bocio. Estos bocios generalmente son incrementos de tamaño benignos de la glándula tiroides que son porque no recibimos una nutrición adecuada, particularmente de lo que es el yodo. Entonces, si nosotros tenemos ese problema, hay que incrementar yodo. Y de hecho, el Estado, una de las preocupaciones que tuvo, porque hace muchos años era muy común, particularmente en la zona sur de nuestro país, entonces se tomó la decisión política de agregar por ley yodo a la sal. Entonces, toda la sal de consumo humano en Honduras tiene que tener yodo, para que así nosotros no tengamos déficit de yodo, que también lo podemos tener en algunos elementos de la dieta normal. Por ejemplo, lo que es los mariscos, por ejemplo, son ricos en yodo. Algunos vegetales pueden tener, por ejemplo, yodo, las acelgas, por ejemplo, las espinacas, por ejemplo, el rábano, por ejemplo. Son productos que suelen tener cantidades mayores de yodo y eso es bueno para una dieta normal. Pero bien, ese crecimiento también es algo benigno, no es cáncer.
Ocasionalmente vamos a tener que dentro de la glándula tiroides un grupo de células empiezan a tener un crecimiento anormal y empiezan a desarrollarse y a hacer un nódulo o una pelotita. Inicialmente puede ser pequeñita, de unos cuantos milímetros, pero si no la detectamos, esto va a seguir creciendo y creciendo hasta volverse a ver un nódulo detectable. De repente una pelotita que se puede ver en la zona del cuello. Generalmente va a ser en un lado del cuello, raramente podemos en los dos lados, a no ser que esperemos mucho tiempo antes de buscar atención médica. Y ahí entonces, ese nódulo, cuando nosotros lo revisamos y le hacemos algunos exámenes, vamos a pensar en la posibilidad de que ese nódulo pueda ser algún cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides es una de las neoplasias relativamente comunes. En verdad, en Estados Unidos, por ejemplo, siempre me gusta plantear la literatura estadounidense, más o menos se detectan unos 44,000 casos al año. De esos, unos 2,200, o sea, cerca de un 5% de los pacientes van a fallecer por esta enfermedad. O sea, es una enfermedad que es altamente tratable, altamente curable, si la diagnosticamos y la tratamos oportunamente y adecuadamente. En Honduras, según un registro de una institución internacional, más o menos se decía unos 378 casos para el año 2000, o sea, no es tan frecuente, es el 9º cáncer más común que tenemos en nuestro país y la mortalidad sí anda un poquito más alta en nuestro país, casi decía más o menos unos 60 pacientes, o sea, no llegaba a los 10, llega más de un 10%, casi un 20%, porque desafortunadamente lo encontramos generalmente en etapas más avanzadas, en personas que no se hizo un diagnóstico apropiado y pues si no se logra hacer un tratamiento apropiado, también eso nos perjudica en cuanto al pronóstico de la posibilidad de curar a esta persona. Mira las imágenes que están ahí, ahí está la ubicación de la tiroides, ¿ve? Así es, en la región anterior del cuello, esa es la que le digo, tiene una forma como de una mariposita, ¿va? Así, más o menos así. Los puntitos rojos que tiene son unas glándulas que no son directamente de la tiroides, pero están pegaditas, que se llaman paratiroides, y esas tienen una función metabólica muy importante y también muy esencial. Estas son imágenes de ultrasonido, donde podemos ver en medio del tejido gris que se mira un glandular bien bonito, en el medio vemos un tejido más oscuro, una imagen más oscura que ese es un nódulo. Esos nódulos hay ciertas características que nos van a hacer sospechar si eso puede ser benigno o puede ser sospechoso de malignidad. De hecho, los radiólogos tienen una clasificación para eso, donde de acuerdo a las características de ese nódulo, le llaman TIRADS ellos, le establece si el nódulo es benigno, o si es sospechoso, o si es francamente maligno. Y eso es importante a la hora de hacer una evaluación de un paciente con sospecha de cáncer de tiroides. Sí, esa es una, ¿cómo se llama? Una microfotografía de un estudio de patología de un carcinoma tiroideo. Eso es como se ve al microscopio. Cuando se opera a la persona, se le quita y eso debe verse al microscopio. Y entonces, de acuerdo a las características que tiene el tejido, se puede determinar qué tipo de cáncer es. Particularmente, tenemos 4 tipos de cáncer de tiroides que son los más frecuentes que vamos a encontrar, ¿verdad? El más común, que tiene un excelente pronóstico, que es el papilar. Tenemos el cáncer folicular. Tenemos el indiferenciado anaplásico y tenemos una variante un poco diferente que es el cáncer medular de tiroides, que tiene que ver con una célula particularmente diferente que está dentro de la misma glándula tiroides, que tiene un comportamiento un poquito diferente. Afortunadamente, el más común que tenemos en nuestro medio es el cáncer papilar, que es el cáncer bien diferenciado. Estos cánceres generalmente tienen un excelente pronóstico, una excelente posibilidad de curación y generalmente se dan en personas más bien jóvenes. De hecho, lo dividimos en 2 grandes grupos de edad. Tradicionalmente hemos puesto 40 años, personas jóvenes, menos de 40 años tienen un excelente pronóstico, más de 40 años el pronóstico no es tan bueno. Eso ha ido cambiando. Miren esa foto, cómo se ve ese nódulo en el cuello, en la región anterior. Es un nódulo que se ve muy sospechoso solo clínicamente. Cuando hacemos los estudios de imagen y después hacemos una biopsia, eso nos va a poder permitir ya tener el diagnóstico. La edad ha ido cambiando con el tiempo, ahora estamos hablando más de 50 años. Personas menos de 50 años con un cáncer papilar tiroides bien diferenciado van a tener un excelente pronóstico. Y ahí pues podemos ver una glándula tiroides, llamémosle sana, y en la otra imagen podemos tener una glándula tiroides que tiene un nódulo
que pues en la representación del dibujo se lo quiere representar como que fuera un nódulo sospechoso de malignidad. Y realmente que sí es un poquito preocupante, pues ver una persona que tiene una pelota. Bueno, yo me río un poquito porque cuando yo era joven eso era frecuente. O sea, mirar a las personas con el bocio, que popularmente o folclóricamente acá en Honduras se le ha llamado huehuecho. O sea, yo creo que los jóvenes no han visto mucho de eso. Mucho. Sí. Es lo que digo, la medida oportuna política que se tomó en salud hondureña, eso disminuyó muchísimo el bocio en Honduras. Sí, pero habían bocios tan grandes que realmente eran cosas impresionantes. Una especie así como de jiba que tenían en el cuello. Algunas mujeres, porque por alguna razón eran más mujeres que varones. De hecho, el bocio es más común en la mujer y el cáncer de tiroides es más común en la mujer. Okay. Ahí hay una tiroides, o sea, ya un nódulo. Sí, no, esa es una glándula tiroidea ya extirpada. Esa es la pieza de anatomía patológica, eso es lo que se va a mandar con el patólogo una vez que se haya quitado. Eso se manda con el patólogo para investigar. El patólogo le va a hacer cortes a toda esa glándula, va a buscar el nódulo y va a hacer alguna revisión, donde se revisan muchos aspectos, ¿verdad? Cómo se ve al microscopio, en cuánto tiene tamaño, cómo invade, si invade cápsula. Muchas veces es importante revisar algunos otros aspectos para determinar qué tipo es, para ver qué pronóstico y qué tratamiento adicional va a recibir, que de lo cual más adelante vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. Sí, y ciertamente cuando tenemos un crecimiento en la parte anterior del cuello, que obviamente involucra, pues muy probablemente la tiroides, lo correcto es ir al especialista y no esperar, o sea, porque de nuevo, o sea, yo he conocido personas que de repente se tocan y se sienten algo y les da miedo y esperan y van hasta que de repente ya una cosa que era poca ha avanzado, ¿verdad? Ciertamente muchos nódulos son benignos, no van a implicar malignidad, o sea que no va a haber una diseminación de las lesiones, pero hay algunas que sí. No sé cuál es la relación entre benignidad y malignidad. La importancia es que todo nódulo, todo crecimiento de la tiroides debe investigarse, aún el bocio, porque el bocio es uno de los factores de riesgo de desarrollar cáncer bien diferenciado de tiroides. Entonces, las personas que desarrollan bocio, aunque las características sean benignas y uno lo vea que no tiene nada de malo, hay que evaluarlo, hay que examinarlo y hay que darle un seguimiento. ¿Por qué? Porque se ha visto que en el transcurso de los años, una persona que tiene un bocio que no se trata o no se maneja adecuadamente puede desarrollar dentro del tejido del bocio un nódulo tiroideo que sea un cáncer. Y eso uno lo ve en la práctica, ¿verdad? Recientemente tuvimos un caso desafortunado de una persona que tuvo un bocio, ella me había dicho, más de 20 años. Cuando ya llegó a consulta porque le daba problemas respiratorios, es que había tenido una transformación maligna y esa transformación maligna ya le estaba produciendo otras alteraciones que eso impacta en la posibilidad de tratar adecuadamente, en la posibilidad de curar, pues si eso es algo que uno no quiere y no busca en un paciente. Entonces, toda persona que tiene una alteración, un crecimiento en el cuello anterior, debe buscar asistencia médica para entonces determinar si eso amerita algún tratamiento, si amerita o no amerita hacer una biopsia también, porque eso es importante. No es que todo nódulo uno lo va a operar o todo crecimiento del cuello tiene que operarse, no, pero hay que investigarlo. Investigarlo bien indica que si uno tiene un crecimiento, va con su médico, el médico le va a hacer una revisión del cuello, si encuentra algo sospechoso o algo anormal, le va a pedir un estudio, ¿verdad? O varios estudios. Habitualmente los estudios más comunes van a ser un ultrasonido de cuello, ultrasonido de la glándula tiroides, que provee muchísima información. El ultrasonido es una herramienta muy útil en los problemas de la tiroides, y también exámenes de sangre para valorar cómo está funcionando la glándula tiroidea, que son las que llamamos nosotros los médicos pruebas de función tiroidea. Ya con eso se puede tener una mejor visión para que uno, cuando tenga un paciente con un crecimiento de la glándula tiroides, poder evaluarlo mejor y tomar una decisión sobre si amerita hacer una biopsia o si con vigilancia periódica va a ser suficiente. Y eso, insisto, es importante hacerlo temprano. O sea, no permitan que eso avance. Y bueno,
Ciertamente, como decía el doctor Mario, o sea, muchas de estas cosas inician con nódulos muy pequeños y pues de repente inicialmente no van a haber manifestaciones, a menos de que alguno de estos quistes vayan a ser funcionales, pero de nuevo, insisto, si usted viene y se toca, si ve que hay un agrandamiento, no espere. O sea, vaya al médico, que la revisen y que se haga lo que se tenga que hacer para que se pueda tratar tempranamente. Pero hablemos de algunas señales de alarma, o sea, ¿qué síntomas pueden dar? Ya mencionamos que muchos inicialmente son asintomáticos, pero ¿qué podemos esperar que las personas puedan tener con estas lesiones? Bueno, generalmente lo más inicial es un crecimiento en la región anterior del cuello, un pequeño bultito que puede ser algo pequeñito, puede ser algo mucho más grande y puede llegar inclusive a dar problemas respiratorios. Cuando estas lesiones crecen mucho, podemos tener alteraciones para respiración, dificultad para respirar, una tos reseca, cambios en la voz en algunos casos y a veces inclusive dificultades hasta para poder pasar los alimentos, o sea, dificultades para deglutir. Eso ya en casos más avanzados cuando la lesión ha invadido porciones de lo que es el árbol respiratorio a nivel de la tráquea o la misma laringe o a nivel del esófago. Puede haber aparición también de algunos nódulos también en las regiones anterolaterales del cuello que corresponde a ganglios linfáticos porque el tumor puede hacer metástasis, o sea, puede irse a crecer a estos ganglios linfáticos y también dar crecimiento. Y si no se da atención oportuna, inclusive en algunos casos, estos tumores, si se dejan avanzar mucho, pueden irse hacia la región de los pulmones y hacer metástasis pulmonares. Más raramente pueden irse a lo que es hueso, muy raramente a hígado, pero dependiendo de van a dar las molestias, por ejemplo, en pulmones, síntomas respiratorios. Si se van a hueso pueden dar dolor óseo, que inclusive puede tener que ver con una fractura de un hueso, porque el tejido canceroso ha dañado la parte interior del hueso y se vuelve muy frágil y se fractura con facilidad. Y es algo que hemos visto en pacientes con cáncer de tiroides, por lo cual debemos de tratar de evitar que se llegue a esta condición. ¿Cómo? Si se ve una pequeña alteración a nivel del cuello anterior, por muy inofensiva que parezca, acuda a su médico. Esa es la recomendación, vaya a su médico, quien le va a hacer los estudios apropiados para valorar si es algo sospechoso o es algo que no tiene uno de qué preocuparse. Tú hablabas un punto muy importante cuando hablabas de que algunos nódulos son funcionales. A veces el tejido que se crea ante la tiroides puede crear exceso de hormona, eso es lo que llamamos un tejido funcional. Interesantemente, estos nódulos, cuando les hacemos un estudio de medicina nuclear, que es un rastreo con yodo, estos nódulos captan mucho y nosotros le decimos nódulos calientes. Estos nódulos usualmente no se asocian a malignidad. Los nódulos que se asocian a malignidad generalmente van a ser nódulos que más bien casi no captan. En lugar de captar yodo, el nódulo se ve como un huequito porque no capta el yodo radioactivo, no es funcional, le decimos un nódulo frío y esos son más sospechosos de malignidad. Es interesante eso, es interesante y pues de nuevo ahí es donde siempre nosotros estamos tratando de educar en prevención. Y esta es una prevención secundaria, porque cuando ya hay síntomas o ya hay un abultamiento, hay un nódulo, ok, existe la posibilidad. No es que obligadamente ya tenemos un cáncer de tiroides, pero ok, ya estamos hablando de tratar de ir a buscar un cáncer pequeño, por decirlo así, y tratar de eliminarlo temprano antes de que eso vaya a regarse, a diseminarse, a hacer metástasis. Ese es el término médico que usamos. Sé que pues de repente cuando nosotros decimos ya tiene metástasis, algunas personas no lo entienden, pero yo sé que otras sí, o sea, porque se va aprendiendo de esto. Entonces, pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que esta es una prevención secundaria, porque ya hay una lesión, pero siempre estamos pensando en lo que es la prevención primaria, o sea, y cuando hablamos de prevención primaria, y ese es un tema siempre cuando hablamos de cáncer, hablamos de factores de riesgo, o sea, qué cosas pueden condicionar que una persona
pueda tener cáncer y si acaso existen, qué hacer para evitarlos. O sea, yo sé que esto es un tema recurrente y se dice una y otra vez. El doctor Mario Sánchez tiene campaña, tiene campaña contra el tabaco. Para mencionar eso, porque honestamente no es mi área. ¿Okay? Yo con mis niños en pediatría, claro, estando aquí con ustedes, teniendo que, digamos así, estar conduciendo pues a expertos, a especialistas, uno va aprendiendo de todo, aparte de que estudiamos, y con el doctor Sánchez estudiamos toda la carrera juntos, desde el primero hasta el 7º año. Entonces, algo sabemos, no, pero no es mi área, definitivamente no. Pero de nuevo, entonces ahí es donde, digo yo, tenemos que insistir, tenemos que educar la prevención primaria, cómo tener o evitar cosas que nos puedan condicionar el cáncer. Y pues la pregunta entonces va en ese sentido. ¿Qué factores de riesgo existen que nosotros debemos cuidar o evitar para que no tengamos este problema? Los factores de riesgo podríamos hablar particularmente de 3 y uno de ellos está un poquito mezclado. Hay factores de riesgo que no podemos evitar, por ejemplo, factores hereditarios. Particularmente, por ejemplo, mencionaba un tipo particular que era el cáncer medular de tiroides. Este se asocia mucho a un trastorno hereditario, que puede ser trastorno que involucre varias glándulas. Y este particular cáncer de tiroides, que es el medular, siempre es importante buscar los aspectos hereditarios. ¿Qué quiere decir con esto? Un paciente que tiene un cáncer medular de tiroides, hay que revisar el entorno familiar porque probablemente algún otro miembro de la familia lo está teniendo, lo tuvo o lo va a tener en un futuro. Entonces, pacientes que tienen cáncer de medular de tiroides, se le hace un estudio genético familiar para investigar la posibilidad de que personas familiares cercanos lo puedan tener. Y ya lo hemos visto, la asociación familiar, a veces tenemos un paciente con un cáncer medular de tiroides, que es una persona, aparece generalmente en personas más jóvenes, y cuando se revisa esto, se revisa el entorno familiar, se les busca y de repente aparece 1 o 2 que tenían ya lesiones chiquititas que más adelante iban a verse otra lesión y podemos tratarlas oportunamente y curarlas oportunamente. Esto, la herencia no la podemos evitar, pero sí podemos nosotros actuar cuando tenemos un paciente con cáncer medular de tiroides, revisar el entorno familiar para un tratamiento oportuno. Otros 2 factores de riesgo importantes son, bueno, hablamos un poco del bocio. El bocio es, ya hablamos, un crecimiento anormal de la tiroides cuando no recibe suficiente yodo en la dieta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, procurar una dieta saludable que tenga un adecuado suministro de yodo desde que somos chiquititos, desde los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores todavía. Hay que buscar una dieta que tenga niveles adecuados de yodo. En algunos lados todavía se ve y generalmente, y no es hablar mal, en áreas frontera con El Salvador, en algunos lugares todavía hay que son remotas, la sal que consumen no tiene yodo. Son la gente que tiene a veces un poquito más de predisposición. Procuremos que la sal de consumo tenga yodo y procuremos alimentos ricos en yodo que no van a ser más caros, sino que ahí van a estar. Entonces, y si la persona tiene ya un bocio establecido, pues vigilarlo, estar haciendo un control periódico, porque en caso de que se desarrolle una anormalidad, un cáncer, tratarlo oportunamente, no esperar que la enfermedad se extienda y se disemine. Otro factor importante, y este sí es delicado, tiene que ver con las radiaciones ionizantes. Se ha visto y se ha aprendido desde hace mucho tiempo que personas expuestas a las radiaciones ionizantes tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides. Y eso lo vamos a ver en 3 aspectos diferentes, 4 podríamos decir. Cuando hablamos de exponerse a radiaciones ionizantes, ¿a qué nos referimos? Bueno, en primer lugar, se aprendió mucho del cáncer de tiroides y de la asociación a las radiaciones en las víctimas o los sobrevivientes, llamémosle, de las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Personas que sobrevivieron a estas explosiones, que estaban en las cercanías, que recibieron dosis que no fueron letales. Con los años, un gran número de estas personas desarrolló cáncer de tiroides.
Personas que han tenido también exposiciones a dosis elevadas, radiaciones en plantas nucleares, lo cual casi nunca ocurre, pero accidentes pasan, es otra posibilidad. Exceso de radiación con fines médicos, vaya, a veces es inevitable, por ejemplo, cuando se da tratamiento con radioterapia en una región del mediastino o la región del cuello, hay pacientes que pueden recibir una dosis de radiación, pero uno la cuantifica y monitorea a estos pacientes en el futuro. Pero hay que tener cuidado, sobre todo con las razones diagnósticas, porque esas no se cuantifican. O sea, personas que están haciendo estudios de rayos X innecesariamente por mucho tiempo pueden inclusive llegar a tener problemas asociados a esto. Yo quiero aportar un poquito ahí, porque eso pasa en mi área. O sea, vean ustedes, y digo esto porque muchas veces, por lo menos en pediatría, creo que en oncología hay algo de eso, se tienen dos pacientes. El niño que está enfermo o que sospechamos que pueda estar enfermo y los papás. Y muchas veces son más enfermos los papás, y no quiero ser grosero, ¿verdad? Sí, pero estoy hablando de que están más angustiados, más preocupados, tienen más miedo que el que deberían, y pues muchas veces el médico, el pediatra, estoy hablando de pediatría, ¿sí? Se ve presionado a hacer cosas que el niño no necesita para complacer a los papás. O sea, y voy con esto. Claro, también podemos decir que muchas veces nosotros como médicos tenemos la culpa porque hay una tendencia, y me da un poco de pena, como dicen ahí, pena ajena, ¿no? De que hay colegas que hacen más grande la situación, quieren asustar a los papás. Para que pues de repente hospitalizarlos cuando de repente no es indispensable, o hacer exámenes cuando de repente con la clínica, el examen físico, la historia es suficiente. Y voy con esto, porque me parece que es importante educar en ese sentido. Los traumas, los accidentes en pediatría ocurren todo el tiempo, ¿ok? ¿Quién de nosotros no tiene un raspón, una sutura, algunos incluso fractura? O sea, ha sido una cosa histórica, ¿no? Desde la humanidad misma, ¿no? Pero muchas veces los niños tienen traumas encefalocranianos, TEC, decimos nosotros por sus siglas, leves. O sea, que el niño, ¡pum!, se cayó de la cama, se cayó de las gradas, o iba en la bicicleta y ¡pangán! Y se golpeó la cabeza y se hirió, o se le hizo un chichote así, ¿verdad? ¿Cuál es la presión para uno? Que tiene que tomarle radiografías. Y muchas veces las radiografías no nos sirven. ¿Por qué digo esto? Porque uno los examina, los niños están neurológicamente indemnes, o sea, están bien, no tienen ninguna manifestación, ningún déficit, y la presión es tomar radiografía. ¿Y la radiografía qué es lo que muestra? Básicamente el hueso, el cráneo. Y el cráneo sabemos que está bien, porque si la parte blanda está bien, el cráneo va a estar bien. O sea, en algunas ocasiones cuando hay necesidad, cuando tenemos dudas, lo que necesitamos es ver cómo está el cerebro. Y para el cerebro lo que necesitamos es o una tomografía o una resonancia. Claro, y yo entiendo muy bien esto. O sea, el precio de una tomografía y una resonancia contra una radiografía es abismal, ¿sí? Pero el punto mío es que muchas veces la radiografía, si no hay indicación médica, no la necesitan. Y la exposición innecesaria a radiografías que no se necesitan va a condicionar en el futuro que los niños puedan padecer cáncer de tiroides. O sea, y estoy hablando de eso como una cosa puntual que nosotros como pediatras sabemos. Insisto, muchas veces somos nosotros mismos los que de alguna manera
voy a usar este término, emergenciamos a los pacientes de tal manera que los papás casi que imploran los exámenes, ¿verdad? Porque les voy a decir, no solo las radiografías pueden causar problemas, también pueden causar problemas la resonancia. La resonancia, hablando de exposición a radiación, es mucho más alta que una radiografía simple. No. Resonancia es diferente, tomografía La sí. tomografía, sí. Tomografía sí, resonancia. Porque son varias tomas, no es una toma sencilla. Pero bueno, el punto es que hasta eso mismo puede generar problemas. Les recuerdo que pueden hacer sus llamadas, sus consultas. Pues hemos tenido ahí un poquito de problemas con el apuntador, pero ahí en controles pueden pasar los mensajitos, si acaso, sin ningún problema, para las preguntas que estén haciendo, especialmente por WhatsApp, al 9829-0228. Eso lo pueden hacer ustedes con toda confianza. O hacer una llamada directa al 9693-5261. 9693-5261. O bien al 3249-4468. 3249-4468. Pero bueno, insisto, o estaba yo robando un poco de tiempo de nuestro expositor, porque él es el experto, ¿no? Pero esta área sí me compete, la exigencia que a veces tienen los papás pidiendo que se le hagan radiografías por un trauma que de repente definitivamente no lo necesita. O sea, confíe en su médico. Si su médico le dice que no lo necesita, que lo va a observar, porque cuando hay un trauma encefalocraneal, que ese es un tema para un programa, lo que uno hace es observarlo. O sea, porque algunas veces, pues sí, pueden haber alteraciones que no son de inmediato, que pueden ser a posteriori, o sea, que pueden ser más tarde, y que con la observación oportuna, o sea, uno les da indicaciones que de repente a la noche tienen que despertarlo cada 2 o 3 horas para ver que no haya ningún trastorno del sistema nervioso, alteraciones en la conciencia, y así pues poder anticiparse a una situación más delicada. Y normalmente con eso es suficiente, ¿verdad? Porque insisto, la radiografía muchas veces no nos da la información que los padres pretendían tener, porque solo ve lo que es, por decirlo así, el casco, ¿verdad? El cráneo, el hueso. Entonces, eso lo digo para que no presionemos, si acaso le toca a usted, al médico a que haga exámenes que no tiene en mente hacer. Sí, o sea, hablamos de estudio, la necesidad del estudio. Yo creo que debemos de confiar en el clínico, en el pediatra que se acude, al médico que se acude, para considerar que contengan la libertad de solicitar o no un estudio y evitar la presión sobre este lado. Porque sí, los estudios necesarios ya lo mencionamos, ya hablamos de radiaciones ionizantes. Y particularmente, continuando hablando de radiaciones, una de las cosas que también ha influido mucho porque les voy a contar, el cáncer de tiroides a nivel mundial se ha ido incrementando en el tiempo. Muchos cánceres están disminuyendo, el cáncer de tiroides está aumentando. ¿Por qué? Dice que hay cosas que ya sabemos y hay cosas que tenemos que investigar un poco más, pero por ejemplo, asociados a las radiaciones, en los 80s, a mediados de los 80s, hubo un accidente en una planta nuclear en Chernobyl, en la antigua República Soviética. Esta exposición afectó directamente población, pero la nube radioactiva viajó a ciertos sitios de Europa, produciendo indirectamente una contaminación. Ahí me van a caer los rusos a mí, pero pues la historia ahí está. Esto se tradujo en un incremento notable en el número de casos de cáncer de tiroides en estas zonas. Y esta producción de alimentos que viajaron a otros países, también con ciertos niveles pequeñísimos, pero ahí estaban, incrementó también el riesgo de cáncer de tiroides en otras poblaciones, en otros lugares. Esto fue hace muchos años, estamos hablando de 30 y pico de años, pero en la actualidad todavía tenemos que ir viendo qué está pasando a nivel de alimentación, a nivel de agricultura y a nivel de ambiente que están influyendo que el número de casos de cáncer de tiroides sigue en aumento. A nivel mundial, no solo hablo de Honduras, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia, África. En todos los lugares esto va incrementándose, es algo que nosotros como clínicos debemos estar atentos, los epidemiólogos muy atentos
¿Por qué? Porque es una situación que debemos nosotros no quedarnos así como que, ay, no, no pasa nada. No, es cierto, estamos hablando de un cáncer que es altamente curable, pero también tenemos que hablar de que si podemos prevenir, si podemos evitar, es lo mejor para todos. Eso es importantísimo y voy a tratar de repasar un poquito, o sea, en este caso, pues la herencia es una de los factores que nos había hablado. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, si usted sabe que un familiar tuvo cáncer de tiroides, como dicen en mi barrio, chivas, póngase pilas, hay que ver, hay que estar pendiente y de repente estarse chequeando, autoexaminando, ir al médico a que lo vean para detectar cualquier cambio temprano. El otro factor es la exposición a radiación, que hay radiación que, de nuevo, ¿verdad? Si usted necesita un examen y es mandatorio, o un tratamiento y es mandatorio, pues, ok, ni modo. Sabemos que a futuro podemos tener una complicación con tiroides, pero bueno, se trata, ya lo sabemos. Lo que podemos hacer nosotros es evitar o tratar de evitar los exámenes innecesarios. Y esto no solo va para los papás, también va para los médicos en general, o para las personas en general, ¿verdad? Porque no debemos estar exigiendo exámenes que no, y los médicos tratar de evitar de indicar exámenes que de repente no son específicamente indicados. ¿Hay más factores? ¿El tabaco que siempre se ha mencionado? No, el tabaco sale libre aquí. Se salvó. Bueno, ok, yo... Pero voy a decir siempre, el tabaco es malo. ¿Qué hacemos una vez que nosotros ya tenemos un paciente, que tenemos un nódulo, que hemos visto que es detectable? Bueno, hay que investigarlo. El primer estudio que se va a pedir, bueno, ya dijimos, estudio de laboratorio y un ultrasonido de la tiroides. Si tenemos un nódulo que tiene características sospechosas o que es sospechoso de malignidad, el siguiente estudio es hacer una biopsia. Muy frecuentemente la biopsia se va a hacer a través de un estudio colocando una aguja fina y aspirando células para verlas al microscopio. O sea, es un aspirado, es un estudio que se hace en el consultorio del radiólogo. El radiólogo coloca el transductor, está haciendo ultrasonido, mira el nódulo y guiándose por ultrasonido inserta una pequeña aguja, aspira y eso se manda al laboratorio. Ahí puede decirse que o no se vio nada, porque a veces no sale nada de tejido y eso es normal, no se enojen con el radiólogo. A veces se ven células solo normales, lo cual es muy tranquilizador, o a veces puede decirse si hay células malignas, corresponde a un cáncer papilar, por ejemplo. En ese caso, ya con el estudio citológico de malignidad hay que empezar y dar un tratamiento. Los pilares del tratamiento en el cáncer bien diferenciado de tiroides corresponden particularmente dos aspectos. Primero, cirugía. Todo paciente con cáncer de tiroides que puede ser operado, debe ser operado. ¿Qué tipo de cirugía? Va a depender de cuán temprana o cuán avanzada esté la enfermedad y la posibilidad de resecarla. Pero idealmente un paciente que ya tiene un cáncer de tiroides diagnosticado debe ser sometido a cirugía. Hay lesiones chiquititas que son milimétricas, 5 milímetros, 7 milímetros a veces, y que no tocan ni la cápsula, que no que están bien adentrito. Algunas veces algunos colegas están haciendo tratamientos más conservadores que en lugar de quitar toda la glándula, quitan la mitad y revisan lo demás. O si la lesión es más grande, tiene algunos factores de riesgo, es necesario quitarla toda. Y a veces, si hay sospecha o se ven ganglios anormales, hay que quitar toda la glándula y los ganglios linfáticos de la región del cuello, ya sea un lado o los dos lados del cuello, que le llamamos disección ganglionar, porque en la medida que quitemos la mayor carga o cantidad de enfermedad, el potencial de curación va a ser mejor. Entonces, una vez hecha la cirugía, se estudia y se revisa cuáles son los factores pronósticos que tiene esta enfermedad. Entonces, hay algunos factores que son o le consideramos de bajo riesgo, un alto potencial de curación, y hay otros pacientes que van a tener factores de alto riesgo que debemos ser más agresivos con el tratamiento. Entonces, vamos a la segunda parte. Antes de que sigas, tenemos un mensaje, vamos a tratar de contestarlo. Siempre son ustedes una prioridad, o sea, independientemente de que no sea del tema. Bueno, ok. Tal vez no hay mucha información aquí, pero dice: buenos días, ¿qué puedo tomar para el dolor en el brazo izquierdo?
Gracias. Haciendo un poquito de broma, podría decirle lo mismo que tomaría para dolor en el brazo derecho. No, pero no. Había que tomar algún medicamento analgésico. Podemos hablar de acetaminofén, paracetamol o alguno de los antiinflamatorios no esteroidales como ibuprofeno, diclofenac, dexketoprofeno. Estos son nombres genéricos, ¿ok? Cualquiera de esos, si hay mucho dolor, hay que usarlo. Pero siempre les digo yo, lo más importante es averiguar por qué tiene dolor. O sea, no se quede con eso. Usted me dice, porque como le digo, la información no es mucha ahí, ¿verdad? Usted me dice, no, que mire, que estuve jugando y me golpeé. Ok, cheque, pues un golpe no hay problema. Si el dolor no se calma, entonces hay que ir a ver si no hay una lesión más grande. Pero si no es por trauma, entonces habría que ver por qué. O sea, siempre hay que tratar de investigar, de escarbar cuál es la causa. Buenos días, quería saber por qué si tuve una operación de rodilla sigo con las mismas molestias. Ok, habría que ver, definitivamente. El doctor Alvarenga. Sí, ahí el viernes, Dios mediante, si usted está pendiente, va a estar aquí el doctor Octavio Alvarenga, que nos podría hablar de esto, pero se necesita más información, porque habría que ver por qué lo operaron, cuándo lo operaron, y si el dolor es el mismo, porque puede ser que lo operaron de una cosa que no era lo que le estaba causando el problema. Fue después de la operación. Exactamente. Hay varios aspectos que es buena idea hablar y comentar, pero eso es más particularmente de lo que es el campo de la ortopedia, y el doctor Alvarenga, un excelente ortopeda que ampliamente recomendamos. En cuanto a dolores, generalmente, cuando son dolores no muy específicos, generalmente la recomendación que doy a muchos pacientes es difícil de estar estresando la importancia de consulta médica, y hay gente que no quiere, y hay gente que no puede o les cuesta mucho. La recomendación es, si usted tiene un dolor no específico en un brazo, una rodilla, si es un dolor leve a moderado, tomar un analgésico, un antiinflamatorio, ibuprofeno, diclofenac, 3 no más de 5 días. Si se resuelve, perfecto. Pero si persiste o reaparece, entonces es hora de buscar al médico. Eso es una forma, digamos, simple de buscar que el paciente no se desatienda del todo de un médico, pero también evitar lo que muchas personas quieren, es que por cualquier cosita estar acudiendo a un médico, porque ya sea les implica tiempo, les implica dinero. Entonces, pero estamos hablando de casos de dolores inespecíficos leves, no más de moderados. Un dolor severo debe acudir a una emergencia. ¿Por qué? Porque estas cosas siempre hay que prestar atención. Sí, o sea, eso de estarse automedicando siempre es una cosa de la cual no estamos de acuerdo, ¿ok? No más de 5 días. Hay que tener... Pero bueno, interrumpí al doctor cuando nos estaba hablando del tratamiento, ¿cierto? De los abordajes quirúrgicos. Sí, ya hablamos de la cirugía, que es el primer abordaje. Una vez operada, de acuerdo a los factores de riesgo, la segunda parte del tratamiento puede incluir lo que es una terapia con yodo radioactivo. ¿Qué consiste eso? Recordemos, si le dijimos que la glándula tiroidea le encanta el yodo. La tiroides le gusta el yodo para poder funcionar adecuadamente. Bueno, la célula cancerosa, particularmente del cáncer papilar de tiroides bien diferenciado, también le encanta el yodo. Entonces, ¿qué hacemos? A un paciente, después que ha sido operado, nunca antes de operado, después de operado, se le administra una cantidad de yodo radioactivo. Eso generalmente se da vía oral, o sea, el paciente se toma el yodo radioactivo. Este va a llegar por la sangre, y las células de la tiroides que pudieron haber quedado, incluyendo células de cáncer que pudieron haber quedado, lo captan, lo absorben, y es altamente tóxico para estas células y las elimina. O sea, si tenía algunas células de tejido tiroideo y tejido tiroideo anormal, cáncer de tiroides, con este tratamiento termina de eliminar cualquier célula o resto de tejido que pudo haber quedado después de la cirugía, que el doctor hace su mejor esfuerzo, pero hay a veces pequeños grupos microscópicos o pequeñitos que pueden no ser visibles a simple vista en el campo operatorio, y entonces con esto se termina de erradicar, y las posibilidades de curación de un paciente son súper altas. El paciente, claro, hay que hacer ciertos requisitos después de operado, o sea, que tienen que hacer algunas pruebas de función de la tiroides, y si ya está en condiciones se administra el yodo radioactivo, el cual el paciente, y es de las pocas condiciones que nosotros en tratamientos de radioterapia, el paciente debe estar aislado por unos días, porque absorbe una cantidad grande de radiaciones que van a estar en su cuerpo por unos días. Este paciente, cuando se le administra el yodo, debe estar en aislamiento, usualmente intrahospitalario, por unos días, 3 días, no más de 5 días,
y posteriormente, cuando ya se ha visto que las cantidades de yodo en el cuerpo han disminuido, entonces ya se le puede dar de alta con algunas recomendaciones personales y familiares. Estos pacientes sí requieren aislamiento, sí requieren tener precauciones, tanto ellos como las personas que los rodean y el ambiente. Eso es una cosa que sí lo estresamos mucho, la importancia del cuidado de la exposición de radiaciones de un paciente que ha recibido tratamiento por cáncer de tiroides. Aquí solo me queda ya una duda, ya estamos por terminar, porque de repente cuando hablábamos de los factores de riesgo y hablábamos de radiación, pues yo los escucho mucho en la clínica y en la calle acerca de las implicaciones que se le han atribuido a los celulares o al microondas, ¿verdad? Y yo sé que pues, ya hemos estado con el doctor Sánchez en otros espacios, en otros programas, y pues yo ya sé la respuesta, pero sí me gustaría oír o que compartieras. La acción de microondas con cáncer de tiroides no tiene no tiene nada que ver. Microondas, un equipo de microondas que funciona adecuadamente, o sea, funciona bien el microondas, la puerta está sellada, las microondas no escapan, y en cualquier caso que las microondas escaparan, lo que generan es calor, no se van a asociar a cáncer. Y con celulares, el espectro de radiación no es una radiación ionizante, sino que tiene otro campo de la parte de lo que es espectro electromagnético, y tampoco se ha asociado a cáncer. O sea, llevamos años revisando, periódicamente buscamos publicaciones serias, porque en Internet hay cada cosa que aparece en Internet. Pero si buscamos publicaciones serias, documentos científicos serios, todavía no hay estudios que hayan demostrado la asociación entre uso de telefonía celular y algún tipo de cáncer, incluyendo cáncer de tiroides. Eso sí, y eso está demostrado, y eso sí hay dos cosas que debemos categorizar. Una es el uso de celulares cuando se maneja. Eso es un problema de salud y la OMS lo ha investigado. Por eso nos multan, y me incluyo, nos multan por andar usando el celular mientras conducimos. ¿Por qué? Porque es un problema de salud y hay que tenerlo en cuenta. Ok, con esto llegamos al final. Solo quisiera pues que el doctor nos dijera de sus teléfonos, sus horarios y dónde lo podemos encontrar. Bien, con todo gusto estamos para atenderles en Famicentro Médico, pues nosotros por cita, ustedes pueden llamar a Famicentro y con todo gusto pueden coordinar una cita. También estamos en las mañanas en el Centro Oncológico Hondureño, en Anillo Periférico. Pueden llamar al 2221-7282 para programar citas. Ahí tenemos consulta médica, oncología, radioterapia, radiología, cirugía. O sea, es un centro pequeño pero bastante completo. Y pues por las tardes en atención pública en el Hospital San Felipe de 1 a 7 de la tarde. Con esto llegamos al final. Solo resta agradecerle al doctor Mario Roberto Sánchez por su cooperación, su contribución a este programa, a ustedes por el favor de su atención. Les deseamos un bonito día y sobre todo, pero sobre todo, que Dios les bendiga.